Iniciamos. Adelante. Bien, José, póngame de anfitrión, por favor. Adelante, Fabián, continúa. Pero yo no lo veo. ¿Dónde está la cara suya? Yo no veo la cámara. ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿me puede ver? Déjeme encender esto acá. Adelante, tal vez, usted sabe que usted no tiene novia, tal vez aparece una chica por ahí que lo ve y dice, wow, pero me gusta ese moreno y qué sé yo. Probablemente, como estoy yo, pues yo no tengo novia tampoco, tal vez aparece una, me gusta ese moreno también, mira, y cosas. Pues déjame activar a mí entonces. Póngala, pero que ustedes están perdiendo tiempo. Todos esos morenos que prendan la cámara. Todos los espacios se aprovechan. Entonces, nosotros estamos aquí para compartir el día de hoy. Bueno, antes de iniciar y para darle la palabra a mi amigo hermano Fabián, puedo ver que ustedes, sin temor a ofender a nadie, ustedes son gente que les gusta mucho la algarabía y el movimiento, porque yo estoy explicando los 613 mandamientos de Maimónides, uno por uno. Empecé con los mandamientos positivos, los 248 positivos, y si habían 15 personas, era mucho. Entonces puedo ver que aquí a la gente no le interesan los mandamientos, pero sí le interesa el pleito. Esto no es para ofender, pero solamente analícenlo y ya. Simplemente analícenlo. Adelante, Fabián. Primero es lo primero. Sí, adelante, sí. Yo estoy consciente de, ya mis 5 minutos están corriendo. Dele. No, vamos a hacerlo así, maestro. Van a ser 10 minutos de exposición, mejor, Fabián, para Adelante, que haya tiempo. Sí. Excelente. Yo estoy consciente que la realidad del cristianismo nace dentro de un suelo judío o dentro de el contexto religioso de todo Israel. Ahora bien, debemos nosotros tener en cuenta y dejar bien en claro que tanto el judaísmo como el cristianismo, ninguna de las dos religiones son superiores una a la otra. Yo desde mi presentación estaré compartiendo o poniendo en un balance tanto lo que se cree en el judaísmo como lo que se cree en el cristianismo. En primer lugar, yo he sido víctima de creyentes que antes eran cristianos y que ahora posteriormente pertenecen al contexto del judaísmo o a la religión, el judaísmo. Y me he dado cuenta de que de una manera u otra atacan y acusan al cristianismo como tal, de que en el cristianismo existe el paganismo, de que en el cristianismo existen ciertas herejías o cosas que van contrarias a la Torá. Ahora bien, si nosotros nos remontamos al golpe más fuerte de la historia que recibió la nación de Israel, que fue la conquista o el dominio helenístico que abarcó todo lo que tiene que ver el pueblo de Israel, cuando nosotros nos adentramos en el judaísmo, antes de la existencia del cristianismo como tal, ya en el judaísmo, estaba minado de prácticas paganas y rituales que pertenecían a un contexto pagano e idólatra. De manera que, si tanto en el cristianismo como tal tenemos prácticas paganas que la heredamos, sean estas no del judaísmo, sino de otro contexto, ya en el judaísmo, antes de la existencia del cristianismo como tal, ya había creencias que correspondían a un suelo pagano como tal. Tanto el cristianismo como el judaísmo tienen una cita con el paganismo. De manera que cuando agarramos el judaísmo y el cristianismo, los dos en la misma balanza tienen un sinnúmero de errores como tales. Ahora, cierro mi parte acá, ya que no llevo el tiempo contado y no quiero adelantarme.
En primer lugar, la religión de Jesús no fue el cristianismo. Eso lo tenemos bien claro. Tienes 7 minutos todavía. Ok, excelente. En primer lugar, la religión de Jesús no fue el cristianismo. Eso es una realidad, que no fue el cristianismo, ya que el cristianismo parte como una interpretación de la vida y de la misión o de la obra y enseñanza de Cristo en el siglo I. En segundo lugar, el judaísmo tampoco es la religión de Jesús. Nosotros hablamos teológicamente o de manera académica del judaísmo del primer templo y del judaísmo del segundo templo, no como religiones constitucionales de aquel tiempo, sino en referencia a las prácticas que se realizaban en el siglo, cuando el primer templo estaba levantado. Cuando el primer templo cae, que el segundo templo es levantado, se habla del judaísmo del primer templo y del judaísmo del segundo templo, no como una religión histórica que existía en aquel entonces. Ahora bien, si este punto puede ser refutado en que en el primer templo y en el segundo templo existía el judaísmo como tal, me gustaría en lo personal que se me muestre evidencia histórica de el fundador del cristianismo como tal, o base histórica o bíblica, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, de que Dios es el fundador del judaísmo como tal. ¿Cuántos minutos me quedan? Confirmen. Te quedan 4. Excelente. Cuando nosotros observamos el judaísmo como tal, al igual que el cristianismo, lo cual nunca me voy a hacer de la vista gorda, tanto en el cristianismo como en el judaísmo existen una ramificación de creencia y de pensamiento en los cuales no todos los judaísmos están de acuerdo. Uno de los maestros que yo tuve en referencia a este tema me enseñó que en el judaísmo hay un permiso que se le permite a todo practicante de la religión del judaísmo a llevar su propio judaísmo. En este sentido, si tenemos 2 millones de gente en República Dominicana, pero de esas 2 millones de gente, medio millón practica el judaísmo, tenemos entonces medio millón de religión en referencia al judaísmo como tal. El judaísmo tiene tantas divisiones como el cristianismo y no está exento de su cita con el paganismo como tal. Vuelvo al mismo punto. Tanto el cristianismo como el judaísmo, ninguno de las dos religiones como tal es una a la otra, superior a la otra. El cristianismo como tal nació en el seno del suelo judío y de su religión. Mas el judaísmo y el cristianismo no son ninguna de las dos religiones, la religión de Jesús. Aún te quedan 3 minutos, pero si deseas terminar aquí, puedes hacerlo. Terminé con mi parte, la otra continúo con lo que quiero compartir. Ok, maestro, 10 minutos de exposición y luego que el maestro termine, el maestro puede refutar lo de Fabián y luego Fabián refuta lo del maestro. Pero estos 10 minutos, maestro, son de su exposición conforme a la creación histórica del cristianismo, del judaísmo, perdón. Bien, shalom a todos. Lo que voy a hablar, lejos de ser una apología sobre el judaísmo, me voy a mantener en el sentido estricto, histórico de la tradición y la relación de la fermentación
de la teología del judaísmo con relación al helenismo y al segundo templo, o sea, lo que ocurre después. Bien, fíjense bien, nosotros que estamos discutiendo este tema hoy aquí, lejos de ser una opinión contraria a lo que dice mi amigo y hermano Fabián, fíjense bien, cada uno de nosotros tiene una experiencia espiritual en la cual se siente más cómodo. Y sin que se entienda que yo estoy defendiendo el judaísmo, y como explicaba Fabián, Jesús es producto del pueblo de Israel. No es algo que viene de Marte. Jesús no es un judío que viene de Marte. Jesús es un judío que se mantiene dentro de la tradición judía. Y eso, aunque le moleste a muchas personas aquí, aunque le moleste a muchas personas, se puede demostrar históricamente, se puede demostrar en todas las facetas que Jesús era un judío que seguía la tradición de su pueblo y que nunca se salió de su pueblo Israel. Eso, ignorar eso sería asesinar la figura histórica de Jesús. Por lo tanto, cuando yo escucho una persona cristiana de alguna forma rechazando el judaísmo, la tradición judía, y acuérdese que aunque yo diga judaísmo de Jesús, no estoy refiriéndome al punto señalado por Fabián, sino lo utilizo como marco de referencia en relación a la retroproyección del pasado. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Los estándares de Jesús están dentro del judaísmo. Cuando Jesús anda enseñando en Jerusalén, no está fundando otra religión. Cualquier superación en la figura histórica de Jesús es una superación del judaísmo en sí mismo. No debe ser visto como Jesús versus los fariseos. Usted lo puede ver si quiere, puede considerarlo si quiere, pero los verdaderos enemigos de Jesús no son los fariseos, son los saduceos del templo de Jerusalén, que son monigotes de Roma. Por lo tanto, aquí podemos ver que el cristianismo saliente que ocurre después está afianzado en la creencia de una persona que es un rabino titular que se forma en Israel, como afirma, cómo se desarrolla la figura histórica del fariseísmo. No había una institución que formara a los rabinos. Eran personas que tenían la libre interpretación de la Torah y eso los mantenía como unos detractores del templo de Jerusalén con respecto a la aristocracia saducea que se habían implantado en el templo desde unos 400 años antes de Jesús. Sin embargo, si nosotros no manejamos esa historia, nunca vamos a poder darnos cuenta en qué sociedad judía, de la Judea del siglo I, se desarrolla la figura histórica de Jesús. Ignorar que Jesús obedece a la tradición del pueblo de Israel es asesinar a esa figura, sacarla, crear una célula cancerígena a partir de esa misma persona. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dicen la mayoría de estudiosos, intérpretes, especialistas, que le importa un comino el judaísmo y le importa un comino el cristianismo. Les importa nada. ¿Qué le importa a ellos si el cristianismo es mejor que el judaísmo, si es mejor que el cristianismo? Le importa. Una de las mayores figuras investigadoras, especialistas del Nuevo Testamento hoy en día, Antonio Piñero, lo dice claramente, le hacen una pregunta directamente y le dicen, ¿quién es Jesús para usted? ¿Y qué respondió él? Un fanático religioso judío, después de estudiar casi 50 años el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy en día tenemos una denominación que se aleja de la verdadera figura histórica de Jesús, ignorando que Jesús nació judío y fue circuncidado al 8º día, como afirman
los evangelios sinópticos de Lucas y de Mateo. A mí no me importa si son históricos, si son teológicos o no. Eso es harina de otro costal. No me importa eso. Si fueron editados, si fueron arreglados, no me importa eso. Lo que importa es que el dicho está ahí. El Códice Sinaítico, descubierto 1500 años después que se escribió, lo afirma claramente. ¿Entiende? Sacar a Jesús de su contexto judío está sacándolo del folclore, está sacándolo de la historia, de la semántica, del pensamiento judío de su época. Los dicen la mayoría de judíos académicos de hace muchos años atrás, como el caso de Leo Beck, como el caso de Paul Winter, como el caso de Martin Buber, son, y puedo señalar, miren, solamente a manera no de contradecir a nadie ni de nada. Fíjense, yo no lo voy a leer, simplemente les voy a enseñar todos los judíos que no creen en Jesús como el Mesías, no creen. Sin embargo, todos ellos afirmaron que Jesús era un judío que seguía a su pueblo y seguía a su tradición. Mire, Joseph Klausner, si quieren les regalo este trabajo que hice para que lo tengan y lo puedan analizar. Miren, todos estos escritores afirmaron la judeidad de Jesús. Miren, todos ellos, de diferentes naciones, de diferentes países, todos ellos. Es una lista larga, inmensa. ¿Quieren que le diga algo? Con todo lo expuesto por mi hermano y amigo Fabián, a ningún cristiano le conviene que el judaísmo se rompa o ir en contra del judaísmo, porque la tradición cristiana descansa en el judaísmo. Si una persona quiere discutir el paganismo judío, tendría que discutirlo con Jesús, porque muchos quieren retirar a Jesús del judaísmo para crear una religión aparte de Jesús. Pedro predicó, se convirtieron 3000. ¿A qué? Eran cristianos, iban a la iglesia, iban al Vaticano, iban a la iglesia evangélica el otro día. No. Ellos se convirtieron a creer que Jesús era el Mesías y al otro día estaban en la sinagoga metidos, siguiendo su judaísmo. Nadie estaba pensando que estaba formando una nueva religión. Ninguno de ellos le pasó eso por la mente. Ahora, ¿qué sentido tiene la discusión sobre el paganismo judío en el siglo I? Vamos a ser claros. ¿Qué sentido tiene? Usted se imagina a Jesús y a Pedro discutiendo, no, porque nosotros traímos la resurrección de Babilonia, o traímos, qué sé yo qué, de Asiria. No le estaba pasando por la mente a ellos eso. Ah, que Pablo se convirtió en cristiano. ¿En cuál cristiano se convirtió Pablo? No había cristianismo. Lo que hubo fue interpretación, de reinterpretación, pero si la gente vuelve al judaísmo de Jesús, a la enseñanza judía de Jesús, a la tradición de Jesús de Nazaret, se va a topar con un judío. El cristiano hoy en día se está levantando por la mañana y está diciendo, ah, pero yo estoy siguiendo un rabino judío. No estoy hablando de la parte mesiánica, eso no me interesa. Usted quiere creer que lo es, eso es problema suyo. Hay gente que no lo cree, eso es problema del otro. Dejémoslo ahí, no me interesa la parte mesiánica. Estamos hablando que a un cristiano no le conviene. ¿Por qué? Porque lo que le da hoy en día sentido al cristianismo son creencias básicas de la tradición judía en boca de la interpretación de los fariseos. José, acuérdeme cuando se me acabe el tiempo. Se le acabó ya su 10 Okay. minutos. Continúo con Fabián entonces. Continúo con Fabián. Está bien. Ok. Entonces Fabián tiene 5 minutos. Aunque mejor debería ser usted los 5 minutos refutando ahora lo que él dijo y luego él va a refutar lo que usted expuso. O sea, usted ahora va a aclarar ciertas cosas de las que él dijo. Por ejemplo, cuando él dice que hay paganismo en el judaísmo,
y que no son superiores a ese tipo de cosas. No, José, está bien. Fabián tiene su programa preparado. Adelante. No Está hay bien, problema. bueno, Los vamos a dejar. puntos que él quiere, adelante. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, vamos a hacerlo, entonces empezar con Fabián. Fabián, tus 5 minutos de refutación. Sí. Excelente. No, yo no tengo programa preparado. Yo estoy utilizando la cabeza y 2 o 3 puntos que escribí acá. Mira, yo estoy en total desacuerdo en que Jesús siguió la tradición judía. ¿Por qué esta frase es peligrosa? Quiero explicarme. Quiero explicarme. Esto es peligroso decir que Jesús siguió la tradición judía, porque en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso, yo quiero que nosotros leamos ese texto, por favor. Vamos a leer ese texto. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el verso 15, dice el texto lo siguiente: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando nosotros observamos el contexto del judaísmo del segundo templo, observamos que el contexto del judaísmo del segundo templo permeó en el judaísmo como tal. Recuerde que cuando utilizo el término judaísmo del segundo y del primer templo, me estoy refiriendo a las prácticas religiosas de aquel entonces, no a la religión como tal, porque no existía. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia del primer siglo, nos damos cuenta que el presidente del Sanedrín en el primer siglo era Shammai. Y Shammai tenía 18 requisitos para que en este caso los gentiles entren a la comunidad de fe de Israel. Tenía 18. Cuando Jesús entra en escena, por ejemplo, quiero hacerle una pregunta al maestro Jonathan para yo poder continuar. Maestro Jonathan, el Talmud como tal pertenece a la tradición de Israel, ¿sí o no? Esa pregunta obviamente está muy abierta, ¿entiendes? La codificación de la ley oral por Rabbi Yehuda Hanasi, obviamente, aparece en principio del siglo segundo y dependiendo de qué tiempo estamos hablando. Simplemente eso. Del siglo I. No, es que el problema es que la ley oral, acuérdense que cuando yo interpreto la Torah, me baso en la tradición, no me baso en mi opinión personal. ¿Entienden? Yo no me baso en mi opinión personal. Si Rabbi Yehuda Hanasi escribe la tradición a principios del siglo tercero, ¿verdad? A principios del siglo tercero, años 180 ya, a final del siglo segundo y luego entrando el tercero, entonces obviamente la tradición oral a manera escrita empieza en esa época. Excelente. De manera que cuando nosotros estudiamos o leemos tanto el Talmud como las tradiciones que existen en el judaísmo, no se puede decir que Jesús siguió la tradición judía. Hay que aclarar qué tipo de tradición fue que él siguió. Porque, por ejemplo, en el Talmud, yo me encuentro, por ejemplo, en el Talmud yo me encuentro en el texto, ahora mismo se lo voy a citar, en el Talmud, en la porción de Ketubot, capítulo 11b, yo me encuentro que el Talmud dice: si un grupo de judíos adultos tienen relaciones sexuales con una niña pequeña, eso no es nada. Si el Talmud está basado en las tradiciones o es una recopilación de lo que se conoce como la ley oral, me gustaría que me expliquen si Jesús siguió estas tradiciones, porque, por ejemplo, el mismo Talmud explica y dice que cuando una persona tiene gripe, tiene que comer cacá. Pero yo no he visto a nadie de los que siguen el judaísmo como tal
comiendo cacá cuando tiene gripe. Me gustaría que me expliquen entonces qué tradición es la que sigue Jesús y qué tradición fue que él cumplió de todas las tradiciones que existen. Porque cuando nos adentramos, ya voy a concluir con esto, en el siglo I, nos damos cuenta de que en el siglo I había más de 2000 mandamientos de hombre. En este caso, más de 2000 takanot, que se llegó a un extremo tan grande de takanot, de tradición y de mandamiento de hombre, que la gente invalidó la Torá. En la sinagoga no se leía Torá. Lo que se leía era mandamientos de hombre, takanot, mandamiento de hombre. Las tradiciones invalidaron la esencia y la ética pura y espiritual de la Torá. Y estamos leyendo mandamiento de hombre y tradición. Entonces Pablo escribe, Jesús no abolió la ley, de eso estamos claros nosotros. Yo siempre he enseñado eso. Jesús no abolió la ley, pero Pablo explica en Efesios capítulo 2, verso 15, lo siguiente: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Pablo está hablando de takanot. Hay que ser serio a la hora de decir cuál tradición fue que Jesús siguió, si decimos que él siguió la tradición de Israel, ya que la tradición judía está permeada por un montón de cosas que, si la comparamos con el cristianismo, tenemos problemas también, igual como tenemos en el cristianismo. Excelente. Se le acabó el tiempo ahí mismo, justamente ahora. Entonces le damos los 5 minutos del maestro para su refutación. Adelante, maestro. Bien, celebro las palabras de Néstor. Bien, en realidad Fabián está entrando en unos temas que, a mi forma de ver, ¿verdad? A mi forma particular, probablemente estén fuera de lo que estamos hablando. Probablemente, porque yo no pienso decir nada de esa cosa de ese nivel. Usted está hablando del cristianismo. ¿O qué estamos en común? Bien, aclaro. El hecho de que el Talmud diga cosas de ese nivel, como lo que está señalando ahí, esto no es una refutación. Mira por qué. Porque el Talmud, al igual que la Torah, utiliza hipótesis para hablar. Entonces, siempre los rabinos se van a cosas que son exageradas. No necesariamente está hablando de un hecho factual. Yo, que soy un estudiante del Talmud, que me encanta estudiar el Talmud, puedo decirlo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano, córtatela. Eso es, o sea, esa es la misma situación, la misma forma de hablar que utiliza el Talmud. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando dice el Talmud en Ketubot que pueden tener relaciones con una niña, es en referencia a un tipo de comparación. Escuche bien esto. Esto es una comparación de que si hubiera que violar a un niño o a una niña, ¿a cuál se debería de violar? O violaría a la niña, obviamente, en vez de violar a un niño. Señores, eso nunca ocurrió. Eso nunca pasó. Eso es una forma de enseñar yéndose a lo estúpido, pero eso nunca ha pasado. Incluso la Torá sostiene hipótesis que nunca sucedieron. Por ejemplo, hay una sección en Deuteronomio que se llama el hijo que es comelón y bebedor. Dice que lo llevarán a la puerta del Sanedrín para que lo apedreen, a los sabios, a la gente para que lo apedreen. Sin embargo, eso nunca ha sucedido. Eso nunca ha sucedido. Ningún judío va a comer cacá si le da gripe. Esas son formas de hablar, hipótesis para ilustrar
verdades. O sea, el límite. Por eso es que quien estudia la halajá, estudia el Talmud, si conoce la halajá, la forma de interpretar el Talmud, que es una sugía, que es una gemara, que es una mishnah, que es una tosefta, que es una braita. Si usted no entiende eso, no puede estudiar el Talmud, y no me refiero a Fabián, no, a cualquiera. ¿Entiende? Jesús dice, por ejemplo, cuando habla de la parábola del buen samaritano, menciona al buen samaritano. Señores, el hecho de que Jesús mencione un buen samaritano, eso no existe. No hay ningún buen samaritano. Eso es una figura retórica para decir que la moral y el servicio al prójimo debe de tenerlo hasta la peor persona a los ojos de un judío, que es un samaritano. ¿Sabían ustedes que en esa época la peor calaña que podía existir, aparte de los romanos, claro está, para los judíos es un samaritano? ¿Entiende? ¿Por qué Jesús pone y dice al samaritano? Bueno, vamos a traerlo hoy en día, el buen ateo. Vamos a ponerlo, vamos a borrar el samaritano ahora y vamos a poner la parábola del buen ateo divorciado. ¿Qué usted va a entender? El Talmud se va a lo estúpido. El Talmud se va a cosas que nunca han sucedido para mostrar una verdad moral y ética. Por Dios, esas cosas que dice el Talmud no se pueden interpretar literalmente. Eso no es historia. Esas son hipótesis. Por Dios, eso no existe. Eso nunca ha ocurrido. Jesús utilizó ese mismo modo de hablar cuando mencionó la parábola del buen samaritano y cuando dijo otras cantidades de cosas. Señores, ¿quién se va a cortar la mano? ¿Quién se va a sacar el ojo? Olvídense de eso. Calle de oro, mar de cristal. Tómelo literal si usted quiere, pero nada de eso es literal. La Torá exagera, los rabinos exageran. Exageración en el vocabulario rabínico, farisaico, midrashico, agádico de la tradición judía implica, si me paso, por favor, avíseme, implica, exageración implica evitar las excusas. En una ocasión fueron a un rabino y le dijeron, fue una mujer, le dijo, mire, mi esposo me maltrata, que sé yo cuánto, que soy yo el otro, y le dijo 70,000 cosas. Y ¿sabe lo que le dijo el rabino? O sea, le dijo, le pregunta el rabino, ¿y por qué no lo dejas? Y la mujer le dijo, por mis hijos. ¿Y sabe lo que le dijo el rabino? Mata a tus hijos. ¿Cree usted que en realidad el rabino le está diciendo que vaya a matar a los hijos? ¿Qué es lo que el rabino le está diciendo? No pongas a tus hijos de excusa. Suelta a ese hombre y vete con tus hijos tranquila. Sin embargo, ese no es el tema que nos trae aquí hoy. Ese no es el tema. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros, el judaísmo, o sea, el cristianismo partió del mismo seno del judaísmo y que no tiene sentido hoy en día, no tiene sentido, a mi juicio, no tiene sentido hoy en día que un cristiano hable en contra del pueblo de Israel, ni que hable en contra del judaísmo, porque, escuche bien, todo tipo de palabra de Jesús que no esté estrictamente escrito en la Torá es tradición judía. Cualquier tipo de enseñanza que los apóstoles de Jesús hagan que no esté estrictamente en la Torá es tradición. Puede ser takanot, puede ser geserot. En la visión judía de Jesús, no hay obedecer para ser su discípulo 4 o 7 mandamientos, como dicen Hechos 15. No, no, no. En la percepción judía de Jesús, o guardas todo o no guardas nada. O guardas todo o no guardas nada. Terminé ahí, continúo con... Sí, continuamos. Pudiéramos hacer una pregunta para seguir lo que es el debate. No sé si están de acuerdo, una pregunta que tenía elaborada para ustedes, si están de acuerdo para hacérsela y cada uno exponga sus 10 minutos a través de esta pregunta. ¿Qué dices, Fabián, maestro? Bien. Okay. Yo no tengo problema, Ok, está bien. Bueno, Fabián va a iniciar.
¿Por qué el cristianismo se ha mantenido acorde a todas las cosas buenas y malas que tiene? Y luego el maestro, ¿por qué el judaísmo se ha mantenido acorde a sus cosas malas y buenas? La misma pregunta, pero cada uno defendiendo la postura en la cual está exponiendo. Adelante, Fabián. ¿Por qué se ha mantenido durante tantos años y hasta hoy en día una de las religiones más grandes? Excelente, miren, con relación al cristianismo, partiendo de la muerte de Jesús, se calcula en el año 30, año 33, no vamos a entrar en asunto de año. El cristianismo como tal surgió con una variada interpretación. Estaban los ebionistas, estaban los docetas, estaban un sinnúmero de grupos que tomaron la persona de Cristo y la interpretaron de manera diferente. En el cristianismo tradicional se ha enseñado que Pablo fue que fundó el cristianismo. Pablo no fundó el cristianismo, pero fue uno de ellos, en el sentido de que el cristianismo como sistema religioso, la espina dorsal del cristianismo en doctrinas y en enseñanza es Pablo, porque Jesús lamentablemente o afortunadamente no escribió nada. Pablo fue que sistematizó, podríamos decir, en algunas comunidades que aceptaban a Jesús como el Mesías, sistematizó, ¿en qué sentido? Escribiéndole cartas. Ahora bien, el cristianismo desde sus inicios siempre ha sido variado. Las múltiples creencias que existen en el cristianismo se deben al conglomerado grupo de fundadores que se agregaron y que posteriormente fueron reinterpretando lo que se había escrito. Ahora, desde el contexto del judaísmo, tenemos el mismo problema, porque tenemos una de las 5 maldiciones del fariseísmo y tiene que ver con la autoridad rabínica. La autoridad rabínica enseña que si una costumbre se practica durante mucho tiempo en el pueblo de Israel, esta costumbre tiene que convertirse en ley. Hay cosas de la tradición rabínica o de la tradición del pueblo de Israel que lamentablemente, aunque usted quiera aplicarla como una ley, viola lo que se conoce como la Torá escrita, que en el caso del distinguido maestro Jehonatán, él ha comunicado anteriormente que la autoridad de la Torá escrita para él tiene un 75% y que la Torá oral tiene un 75% de autoridad para él y la Torá escrita tiene un 25%. Cuando la Torá oral puede ser fácilmente manipulable, porque el único argumento que tenemos para sostener y creer lo que postula la Torá oral y las tradiciones rabínicas es el texto de Deuteronomio, que explica, insinúa que cuando Moisés recibió en el monte Sinaí la Torá escrita, se le dio una Torá secreta, en este caso la Torá oral, ya que el pueblo de Israel y Moisés sabía que la Torá oral iba a ser traducida a otros idiomas. Por ejemplo, me gustaría citar para concluir lo que cita Maimónides en la Torá, en la Mishnah Torá, que cualquier cosa la tengo y se la puede enviar en PDF. Dice lo siguiente Maimónides: si vemos a un gentil siendo arrastrado por las aguas de un río, no debemos ayudarle. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos salvarle. Maimónides es una autoridad en el judaísmo actual que conocemos. De manera que si Maimónides como figura predominante e importante de las tradiciones del judaísmo, nosotros tenemos serio problema, porque hay tradiciones
que están invalidando los mandamientos de la Torá. Hay tradiciones que están afectando a la Torá escrita como tal. ¿Por qué? Porque la Torá oral es manipulable. Los rabinos la pueden manipular, la pueden configurar al gusto de ellos como tal. Bien, continuamos. Bien. Sí, le quedan todavía 5 minutos a Fabián, pero veo que ya terminó su parte. Ahora el maestro. Yo voy a hablar 5 minutos también para, usted sabe, para mantener. 5 minutos de refutación. Bueno, está bien. Bueno, pues Sí. adelante, maestro. En vista de que Fabián se está refiriendo a la ley oral judía, tenemos que citar lo siguiente. Hay comprensión de la ley oral que por razones de que son cosas que se pueden entender puramente partiendo de la misma Torah oral, o sea, de la misma Torah escrita. Cuando yo digo que el judaísmo consiste en 25% Torah escrita y 75% Torah oral, no me refiero a autoridad, me refiero a cantidad. ¿Por qué? Porque en la Torah de Moshe solamente tenemos 5 libros, que son unas 308,000 palabras. Mientras que cuando analizamos la Torah oral, tiene un volumen más grande. En cuanto a si los rabinos pueden manipular la ley oral, eso hay que ponerlo en balance. Eso hay que ponerlo en balance. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al siglo primero, por poner un caso simple, ¿creen ustedes que la palabra pecado en la mentalidad de un romano y de la mentalidad de un judío es lo mismo? La palabra pecado en la mentalidad de un griego y la palabra pecado en la mentalidad de un judío es lo mismo. Estas naciones ni siquiera tienen ley ética y oral, ley ética y moral, no las tienen. La palabra pecado es judía. Los gentiles no tienen la palabra pecado. Es muy bueno cuando uno cita que un rabino dijo tal y tal cosa de los gentiles. Jesús utilizó ese mismo lenguaje y no estoy justificando el que Maimónides haya dicho eso. Hay que leer el contexto porque Maimónides dijo eso. Hay que leerlo, el contexto. No es simplemente sacar la cita de contexto como la de ahorita, la de Ketubot. Hay citas en el Talmud que son muchísimas peores que esa. Por ejemplo, les voy a citar una. En el Tratado de Abodazara dice, en la página 18b dice, que un gentil que guarda el Shabbat hay que asesinarlo. Oye, ¿cómo suena eso? Hay que asesinar a un gentil que guarda el Shabbat. ¿Pero por qué dice eso el Talmud? ¿Qué sentido tiene? Cuando sigues leyendo el tratado completo, dice, si el gentil dice que va a guardar el Shabbat para adorar un ídolo, déjame repetirlo de nuevo. Si el gentil dice que va a guardar el Shabbat para adorar un ídolo. Otro punto importante de la ley oral. La Torá escrita tiene 20 mandamientos que dicen que nosotros, el pueblo de Israel, tenemos que amar a los gentiles. Déjame decirlo de nuevo. Espérate. Déjame decirlo otra vez. Abran su cámara y mírenme la cara. La Torá escrita tiene 20 mandamientos que dicen que nosotros tenemos que amar al gentil, al extranjero. ¿Y sabe cuántas veces dice la Torá oral que nosotros tenemos que amar al converso? 50 veces lo dice. Apuesto que la gente que critican el Talmud y la ley oral no sabían eso. Apuesto que no lo sabían. Porque si yo empiezo a sacar cosas de contexto sin saber lo que dice, ¿qué sentido tiene? Rabí Ismael y Rabí Akiva tienen una discusión en el libro de Bereshit, capítulo 5, verso 1, que dice Sefer Toldot Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando leen eso,
Dice Rabí Ismael que Adán ahí no significa judío. Adán significa ser humano. ¿Y qué hace él? Dice que se debe de amar a todo el mundo. A todo el mundo es el prójimo. Mientras que Rabí Akiva, en ley minoritaria, dice que el prójimo es el que cree y vive igual que tú. ¿Saben por qué el Talmud es una obra magnífica? Les voy a explicar. Porque en el Talmud hay discusiones de sabios que cuando discutían una ley, una halajá, una historia en la Torá o analizaban cualquier sección de la Torá, incluso las opiniones que no fueron válidas están allí escritas. Hay gentes que son ignorantes y van y leen a Rabí Akiva y dicen, míralo ahí, ahí están los rabinos diciendo que el prójimo es que el que es judío. Ajá, pero no leíste a Rabí Ismael. No lo leíste. No leíste lo que dijo Rabí Ismael. ¿Y cuál halajá fue la que sobrevivió? No fue la de Rabí Akiva. Fue la de Rabí Ismael la que sobrevivió. Entonces, ¿qué hace el Talmud? No borra la discusión de la halajá que no sobrevivió. No, la deja ahí. ¿Por qué? Porque el Talmud quiere que la persona que lo lee investigue, sepa por qué se llegó a esa conclusión. ¿Entiende la idea? Ahora, un punto importante. Lucas capítulo 7 dice que el siervo del centurión estaba enfermo. Y van y los discípulos le dicen a Jesús, mira que quiere que lo sane. Claro y pelado, Jesús dijo que no. No. Los pasados por desapercibidos que están ahí, que son las autoridades judías, que todo el mundo quiere separar a Jesús de sus autoridades judías, simplemente van y le dicen, mira, es digno de que tú le concedas ese milagro porque él nos edificó una sinagoga y ama a nuestra nación. Jesús no lo sabía, aparentemente, eso, porque él a primera instancia dijo que no. La cristología y de que Jesús es Dios, no estamos en eso aquí ahora. Estamos hablando de lo que dice el texto. Jesús claro y pelado le dice que no. Entonces tienen que venir las autoridades que supuestamente son enemigos de Jesús. Mira, veías. Excelente. Excelente, tiempo acabado ahí. Me ayudó. Entonces, ahora vamos a los 5 minutos de refutar. Continúa entonces Fabián a refutar la exposición del maestro. Adelante. No, porque el maestro lo que hizo fue un comentario, él no argumentó con relación a algún punto, prácticamente él estaba refutando lo que yo expliqué con relación al Talmud. Ahora bien, hay algo acá que nosotros debemos tener en cuenta. El maestro Jehonatan indica que las autoridades que fueron ante Jesús eran como autoridades de Jesús. Ahora, cierto es que si estas personas pertenecían al Sanedrín, el Sanedrín no estaba compuesto solamente por saduceos. Habían fariseos. Aunque los fariseos que habían en el Sanedrín eran minoría, no representaban prácticamente nada, estaban ahí prácticamente por estar, porque la autoridad la tenía la élite que tenía poder, que en este caso era los saduceos. De manera que estas personas que fueron ante Jesús no fueron autoridades de Jesús en asuntos de enseñanzas. Porque cuando observamos el Nuevo Testamento, nosotros no encontramos a Jesús en ninguna escuela siendo enseñado o instruido. Sí lo vemos ciertamente tomando idea de los fariseos, tomando idea de Hillel y tomando idea de Shammai como tal, pero nunca perteneció a una escuela de pensamiento como tal, de manera absoluta. Y estoy viendo, por ejemplo, que están escribiendo ahí en el grupo que Jesús era fariseo. Jesús nunca fue fariseo. Jesús no fue ordenado como fariseo, ni tampoco fue ordenado como rabino.
era un rabino del pueblo, era un maestro del pueblo, enseñaba entre el pueblo. Ahora bien, maestro, ¿a dónde que está el choque? Porque hay que ver, porque tanto el cristianismo como el judaísmo tienen choque. ¿Dónde es que está el choque con relación al judaísmo? Que ciertamente, si en el cristianismo seguimos tradiciones gentiles que no tienen nada que ver con la Torá, con lo que enseñó Jesús, ciertamente en el judaísmo tenemos un gran conglomerado grupo de tradiciones de hombre. En este caso, por ejemplo, me gusta citar porque me gusta leer lo que ellos dicen, lo que ellos escriben. En el Talmud, en el Tratado de Erubín, en el capítulo 21b, el texto dice lo siguiente: mi hijo, tengan cuidado en relación con los decretos rabínicos, incluso más que la Torá. La Torá contiene prohibiciones, pero cualquiera que viole un decreto rabínico es digno de muerte. Esta frase es peligrosa. Esta frase es peligrosa porque tanto la Misná como la tradición contienen decretos rabínicos, y entre lo que dice un hombre, lo que dice la Misná o lo que dice la tradición rabínica, yo tengo que tener más cuidado de la tradición que lo que la Torá escrita está registrando. Aquí quiero cerrar ya mis comentarios. Quiero cerrar aquí mi comentario. ¿Cuáles son las bases en el texto del Antiguo Testamento, o como gusta, puede utilizar el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las bases que nosotros podemos utilizar del Antiguo Testamento para darle validez al judaísmo como religión judía? Bien, ok, antes de responder eso, dame explicar lo siguiente. El texto de la Torá, desde el punto de vista judío, es un texto que necesita interpretación. Es un texto que necesita interpretación, ya que adjudicarnos al texto puramente sin tradición oral, pues, ¿cómo vamos a interpretar ojo por ojo y diente por diente? Obviamente, los fariseos, los sabios, los rabinos, los profetas, etcétera, interpretaron que no se refiere a eso, se refiere a una indemnización. ¿Entiende? Eso corre por toda la Torá. Eso corre por toda la Torá. Incluso se van tan lejos los sabios que dicen lo siguiente. Escuche bien esto. Deuteronomio 4 dice que a la Torá no se le debe ni de quitar ni de agregar. A la Torá ni se le quita ni se le agrega. Entonces ustedes me dirán, muchos me dirán, bueno, ¿y qué es lo que han hecho los rabinos? Que tenemos 700 mandamientos del Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se resuelve eso? Ok. Cuando los rabinos se topan con ese texto, simplemente piensan lo siguiente. En Shabbat, según la Torah, no se puede encender fuego. ¿Y qué dicen los rabinos? Para salvaguardar lo que dice la Torah, según Levítico 18:7. Dice, crear un cerco a la Torah significa, dice, que no le ponga la mano, por ejemplo, hoy en día, que no le ponga la mano a una caja de fósforo. Que no le ponga la mano. ¿Entienden? No encender fuego. Estoy hablando de leyes de Shabbat, cosas que están fuera, vamos a decir, de esta discusión. Lo que permite, por ejemplo, los rabinos pueden, escuche bien esto, los rabinos pueden prohibir lo que la Torá permite. Los rabinos pueden prohibir lo que la Torá permite, pero no pueden permitir lo que la Torá prohíbe. ¿Se entiende eso? Los rabinos pueden prohibir lo que la Torá permite, pero no pueden permitir lo que la Torá prohíbe. Por ejemplo,
La Torá permite que un hombre tenga varias esposas. La Torá lo permite. Vaya a la Parashá Mishpatim en el libro de Éxodo, del 23 al 26. Cuando un hombre de los hijos de Israel tome una mujer aparte de la de él, no disminuirá la porción de la primera. ¿Qué hicieron los rabinos? Prohibieron eso. Los rabinos lo prohibieron. Si Jesús no lo criticó en el siglo I, él estaba al tanto de eso, pero no lo criticó. Por alguna razón no lo mencionó. 900 años de la era común después, Rabenu Gershon lo prohibió. La interpretación rabínica sirve para darse cuenta hasta dónde puede llegar una persona guardando la Torá. Por ejemplo, la Torá dice que las personas tienen que tener hijos. Entonces los rabinos se hacen la pregunta y dicen, ajá, pero para cumplir con la Torá, ¿cuántos hijos debemos tener? La casa de Shammai dice 2 varones. ¿Por qué? Porque Adán y Java tuvieron 2 varones. Pero la casa de Gilel dice, no, puede tener un varón y una hembra. ¿Por qué? Porque Hashem lo creó varón y hembra al principio. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos la tienen. Sin embargo, la ley que sobrevivió fue la de Gilel, no la de Shammai, pero no quiere decir que la de Shammai no es válida. ¿Entiende? Los rabinos prohibieron que cuando una mujer dé a luz una hembra, la Torá permite que a los 15 días por ahí, digo, después de los 17 días, tenga relaciones con la mujer. Sin embargo, los rabinos dijeron, no, vamos a esperar unos 60 días para que el hombre pueda volver a vivir con la mujer. ¿Por qué? Porque todavía la mujer está en una situación muy débil. ¿Entiende? Eso lo hace la interpretación rabínica. Hoy en día, en todas las universidades cristianas, donde enseñan cultura hebrea, donde hacen esto, el otro, donde hacen aquello, se enseñan las 7 reglas de Gilel, se enseña la 13 de Rabbi Ismael, se enseña el Pardés. Sin embargo, todo eso viene de la tradición judía. Ahora, ¿qué hacen la gente que son ignorantes de esto? Cogen lo que le conviene de los rabinos y lo que no le conviene lo rechazan. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Véalo como usted lo ve. Usted va a ver un evangelista predicando en un sitio. No, porque utilizan las 7 reglas de Gilel, de las 7 de Gilel y la 13 de Rabbi Ismael, y encuentran forma de cómo justificarlo. Pero todo lo demás lo rechazan. Y la pregunta que yo le hago es, ¿con qué autoridad usted hace eso? ¿Por qué usted puede elegir esta y esa no? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué autoridad usted lo hace? ¿Quién se lo dio? Eso no hace otra cosa que darse cuenta que el cristianismo, por así decirlo, es hijo del judaísmo, de nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque en la Torá, en los 613 mandamientos de la Torá, ningún mandamiento dice que crean el Mesías. Ninguno dice, acepta a Jesús como el Mesías. No lo dice. En ningún mandamiento de los 613 mandamientos de la Torá dice, cree en el mundo por venir. No habla de la resurrección de los muertos en ningún lado. Lo dice. Sin embargo, hoy en día, ¿por qué el cristianismo es cristianismo? Primero, la resurrección de Jesús. Eso es una tradición judía. No aparece en el texto bíblico. En ningún lado aparece. Hay insinuaciones, pero no está en el texto bíblico. Son relecturas, reinterpretaciones. Tiempo. El cristianismo se basa en la resurrección de los muertos. Esas son cosas que no lo inventamos nosotros. El estudio de la Biblia no lo inventamos nosotros, lo inventaron los rabinos. La predicación la inventaron los rabinos, no la inventó el cristianismo. O sea, el cristianismo es hijo de la tradición judía, quiera aceptarlo o no, es hijo de la tradición judía. El bautismo lo inventó el pueblo judío, no lo inventó Jesús ni Pablo. ¿Qué más quiere que le digan? Tiempo. Vamos con la última pregunta, iniciando nuestro hermano José Fabián. La última pregunta, para luego entrar entonces a las aportaciones o preguntas. ¿Por qué
por qué el judaísmo por qué el cristianismo se desliga del judaísmo y la pregunta del maestro es ¿por qué el judaísmo no acepta el cristianismo? Adelante, Fabián, usted primero. ¿Por qué el cristianismo se desliga del judaísmo? Como yo explicaba, no existe judaísmo en el primer siglo como religión oficial. No existe. La pregunta debería girar por qué los gentiles se desligan de los judíos de manera religiosa, se desconectan de ellos en asunto de fe. Y sabemos que eso se debió a un contexto histórico que aconteció en el año 66, en el año 112 a 117 y en el año 132 al año 135, en donde las revueltas judías que buscaban a un Mesías, a un libertador, buscaban a un libertador para que lo liberara del yugo opresor en el que se encontraba. Ahora tenemos un grupo de gente que quiere que una comunidad gentil acepte a un individuo de carne y de hueso que está vivo como Mesías con una espada en la mano para ir a la guerra. Para los gentiles esto era una traición a su Mesías resucitado de entre los muertos. Varios acontecimientos fue que llevaron a que los gentiles se desconecten de los judíos como religión como tal, con sus prácticas. Sin embargo, cuando los gentiles empezaron a creer en Jesús como su Mesías, los gentiles no constituyeron una nueva religión, ni los judíos crearon otra nueva religión. Ninguna de los dos. De manera que, cerrando ya mi participación acá, vuelvo a lo que comenté en el principio. El judaísmo como religión no tiene base bíblica, ni el cristianismo como religión tampoco tiene base bíblica en el sentido de que Dios es cristiano, ni tampoco Dios es un adepto al judaísmo como tal. El judaísmo y el cristianismo son maderas cortadas del mismo árbol. Ni el cristianismo es superior al judaísmo, ni el judaísmo es superior al cristianismo. Si nos vamos en tela de asuntos paganos, el cristianismo contiene muchísimas paganidades. Y cuando hablamos de cristianismo, tenemos que hablar de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los católicos. Estamos hablando de los cristianismos. Cuando hablamos del judaísmo, hablamos de más de 10 divisiones principales que existen en el judaísmo como tal, en donde todos no creen lo mismo. Porque cierto es que 175 años antes de Cristo, cuando inició la guerra macabea que duró 33 años, cuando esta guerra inició, el pueblo de Israel siempre ha estado dividido. Nacieron los saduceos, nacieron los celotes, nacieron los esenios, nacieron los fariseos, que tuvieron dos inicios como tales. El pueblo de Israel como tal, de manera religiosa, siempre ha estado dividido, igual que el cristianismo como tal. Ahora, yo no tengo fe y esperanza, no la tengo, en que el cristianismo que tenemos actualmente y que está evolucionando, siempre ha estado evolucionando y cambiando, al igual que el judaísmo, siempre ha ido evolucionando, se reconcilie con el cristianismo. Entre el judaísmo y el cristianismo nunca existirá una reconciliación. Lo que sí yo creo que tanto el judaísmo como el cristianismo tienen que desaparecer y que los seres humanos entiendan que Dios no es judío que practique el judaísmo, ni es dominicano o latinoamericano que practique el cristianismo. Dios es el Dios de toda la creación que existe. Es el Padre y creador de todo. Las religiones corresponden a nuestra propia creación.
el que yo sea judío no me hace superior a un gentil. El que yo sea gentil no me hace superior a un judío, porque Abraham no era judío. Y tanto Abraham, Isaac y Jacob son las raíces del pueblo de Israel. Abraham, lo que Dios le dice, haré de ti una nación grande y de ti saldrán muchos pueblos. Gálatas explica, Pablo dice, si eres creyente en Cristo, en el Mesías, tú eres simiente de Abraham. No existe diferencia. Aquí no hay superioridad. El ser judío es ser un jodidamente dominicano. Perdóneme la palabra. Escúchame la palabra. El ser judío es ser un jodido dominicano también. Y el ser dominicano es ser un jodido judío. No hay diferencia. Aunque muchos tengan en alta estima el ser judío, no hay diferencia. Es su percepción. Su percepción. Y vuelvo y hago mi pregunta para cerrar, que me gustaría escuchar esta respuesta. ¿Cuál es la base teológica o académica o escritural que tenemos para postular que el judaísmo es la religión del pueblo de Israel? Puede responder la pregunta tanto tomando en cuenta el contexto escritural o la tradición oral. Pero si puede responder de los dos contextos, mucho mejor. Bien, la evolución histórica del judaísmo. Señores, hay que poner las cosas sobre la mesa. El nombre de la fe de Israel desde un principio no es judaísmo, no existía el judaísmo. Para nada. Maestro, recuerde que la refutación va después. Usted va ahora a exponer lo que es la pregunta, ¿por qué el judaísmo no acepta el cristianismo? Ok. Luego usted le refuta a él, luego. Primero responde esta pregunta, exacto. Bien, bien. Eso es bastante simple de responder. Primero, porque no podemos hablar del cristianismo en los primeros, bueno, en el primer siglo. No podemos hablar de cristianismo porque no existe. A diferencia, las diferencias siempre van a existir en cuanto a términos de religión, sociológicamente se refiere. El inicio del movimiento nazareno no es cristiano, es un movimiento judío. Por lo tanto, hablar de rechazar el cristianismo, tendríamos que hablar de las construcciones teológicas que salen a partir de mediados del siglo segundo, de la primera mitad del siglo segundo. Por ejemplo, voy a citar casos que son históricamente comprobables y que cualquiera puede darse cuenta de lo que sucede. Por ejemplo, tres hombres importantes. Número uno, Justino Mártir con su diálogo contra Trifón, donde justifica que él no es judío, sino que es cristiano. Empieza a desarrollar la conciencia de que el movimiento de Jesús de Nazaret, en los ojos de Justino Mártir, es tan independiente al judaísmo. Número uno. Número dos, San Aniceto, diferenciando la Pascua de Pesaj, cambiando la fecha del 14 de Nisan por el domingo de resurrección, cosa que nunca el judaísmo la va a aceptar. Número dos. Y número tres, Marción del Ponto, quien es el inventor del canon del Nuevo Testamento, cosa que tampoco el judaísmo la va a aceptar. Con esto yo no le estoy haciendo una mala propaganda al Nuevo Testamento. Claro está que no le estoy haciendo una mala propaganda. Tampoco voy a destruir la base fundamental de las escrituras cristianas, que es el Nuevo Testamento. Pero obviamente esa es mi opinión particular, más no la opinión del judaísmo. Bien, entonces, basándonos en estas tres cosas, las cristologías del siglo segundo, obviamente, no se desarrolló en el seno del judaísmo. O sea, en el seno del concilio de Yavne, si
solo por citar una instancia histórica de cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai se fue a Yavne y se empezó la forma de la evolución de la sociología de la evolución del judaísmo como tal. ¿Entiende? Eran cosas que no tenían nada que ver. La repensación y la reevolución del pensamiento paulino, que a mi modo de ver es diferente al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es Shema Israel, Marcos 12, 28 y 29. Luego aparece una trinidad, cosas que no tienen que ver una con otra. La coma juanina, que aparece en el, que lo descubre Desiderio de Rotterdam en el siglo XIV. ¿Cómo que se llama esto? El verbo, el Padre y el Espíritu, que está en Primera de Juan 3:8, que son cosas que no, sinceramente, no tienen ninguna cabida. Jesús dijo Shema Israel y luego agregan la Trinidad. No estoy destruyendo el cristianismo, simplemente estoy diciendo que como estas cosas no fueron elaboradas dentro del seno judío, esas cristologías desafortunadamente no pasaron a formar parte del judaísmo o de la vida judía o de la conciencia judía. Simplemente no formaron parte. Jesús descansaba en Shabbat. No estoy mandando a nadie a guardar el Shabbat. Iba a su sinagoga como era de costumbre. Leyó la Haftará de Isaías 61 de la Parashá Vayelech. ¿Entiende? Aparece en Lucas 4:17. Entonces, estas cosas, no por, escúcheme bien, yo puedo decir que el judaísmo, o no el judaísmo, el cristianismo es rechazado por Jesús y los apóstoles. Déjame decirlo de nuevo. El cristianismo es rechazado por Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús nunca le pasó por la cabeza de que descansar en domingo. Jesús dijo Shema Israel, lo que dice todo judío en la mañana cuando se levanta y en la noche antes de acostarse. ¿De dónde salió la Trinidad? La repensación de Pablo de que la fe ahora es en el Mesías, etcétera, pero el mensaje de Jesús es otro. El mensaje de Pablo y el de Jesús es diferente, no es el mismo. Yo sé que a mucha gente no le gusta eso, pero desafortunadamente la concepción judía o la forma de pensar de Pablo no es la más lógica en la mentalidad de Jesús. Pablo dice cree en el Mesías. Jesús dice cree en la Torá. Está claro. ¿Entiende? Entonces, yo podría decir, sin lugar a equivocarme, que el cristianismo es rechazado por Jesús y los apóstoles. Y puedo demostrarlo. Miren por qué. El judaísmo le tardó, escuchen bien este dato, al judaísmo le tardó 1100 años contradecir la doctrina cristiana. Antes de esa época no hay, escuche bien este dato, anótelo e investíguelo. Al judaísmo le tardó unos 1200 años rechazar, o sea, para escribir algo en contra del cristianismo. Todos los debates teológicos que aparecen en todos los concilios antes del siglo XIII, que es donde ya el cristianismo y el judaísmo empiezan a tener debates, antes de esa fecha no hay ningún dato judío en contra ni del mesianismo de Jesús, ni de las cristologías cristianas. Todos los debates cristianos que aparecen dentro del desarrollo sociológico, teológico del cristianismo es entre el propio cristianismo y los diferentes cristianismos que menciona Antonio Piñero en su libro Cristianismos Derrotados, se contradecían entre ellos. Ahora, por aquí me están diciendo que el judaísmo tiene 24 divisiones religiosas. Bien, voy a establecer una pequeña diferencia para que ustedes entiendan la estandarización del judaísmo y la estandarización del cristianismo, que no es lo mismo. Y no estoy defendiendo a uno más que el otro. Simplemente es un dato para que ustedes lo tomen en cuenta. Analícenlo. Fíjense bien. El Talmud dice en el Tratado de Eruvin, página 23b, columna B, dice, Dios ama las contradicciones. En la tradición judía se enseña eso.
Bien, en el judaísmo las diferencias no son percibidas negativas como son percibidas en el cristianismo. Por ejemplo, hoy en día existen judaísmo sefardí ashkenazí, tienen diferencias. Existen los judíos romaniotas de Roma y también están los judíos de Yemen, los yemenitas. Dentro del judaísmo sefardí, que es el que yo soy practicante y el que yo sigo, existen muchas diferentes formas de cómo seguir la obediencia de los mandamientos dentro del mismo sefardismo. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que en el judaísmo, un judío hasídico y un judío ashkenazi o un judío sefardí o un romaniot no se condenan. Déjeme decirlo de nuevo, míreme, no hay condenación, no se condenan el uno al otro. En el cristianismo no sucede eso. El evangélico te dice que al católico se lo va a llevar el diablo. El adventista que al musulmán, o digo, a la religión del amor se lo va a llevar el diablo. El adventista dice que al evangélico se lo va a llevar el diablo y que el testigo de Jehová se lo va a llevar el diablo porque no creen esto. En el judaísmo eso no existe. En el judaísmo dicen, bueno, tal grupo obedece la halajá de esta forma y yo de esta forma. Ellos son judíos y yo también. Todos los judíos se circuncidan, en el cristianismo no se ponen de acuerdo. Todos los judíos guardan el Shabbat, en el cristianismo un lado guarda el sábado y otro guarda el domingo. O no guardan ninguno, ni siquiera. Pero los adventistas condenan a todos los otros que no lo guardan. Pero entonces el evangélico dice que los adventistas son unos idólatras porque guardan el sábado. O sea, ese tipo de comprensión no existe en el judaísmo. No existe. Punto. No hay. No está eso. Tenemos diferencias. Sí, termine ahí. Tenemos diferencias y las celebramos. En vez de condenarlos, las celebramos. Punto. Así es. Adelante a nuestro hermano Fabián, que se sus 5 minutos de refutación, luego el maestro, terminamos y luego iniciamos las preguntas y aportes. Para continuar, el chat está un poco picante, pero tengan paciencia. Adelante, José. Estoy muy de acuerdo con lo último que decía Jonathan, en que el cristianismo se ataca entre él. Es una realidad. Guarda el domingo, pero aquí hay que tener algo en cuenta. El cristianismo lo guarda por tradición. Ahora, el judaísmo no guarda el domingo por tradición. Guarda el Shabbat, pero hace otra cosa por tradiciones. Estamos hablando de una madera cortada del mismo árbol, pero en sentido contrario. Las tradiciones incorrectas que guarda el cristianismo, el judaísmo la tiene en otros contextos, independientemente de quiera llamarle usted o no quiera llamarle usted, que no son divisiones como tales. Ahora, yo no voy a argumentar tanto en esta parte, pero ya que el maestro Jonathan no respondió mi pregunta y los que están escribiendo por el chat tampoco se animan a escribirme algo, me gustaría que se plantee acá las bases teológicas o académicas escritural para explicar que el cristianismo, que el judaísmo, ya he hecho la pregunta 3 veces con esta ocasión, que el judaísmo es la religión de Israel como tal. Es que, Fabián, no existe eso. Eso es evolución histórica. Entonces, no hay cosa. Excelente. Entonces, ok, entonces significa eso que tanto el cristianismo sin el judaísmo estuviera colgado de una hebra de hilo, porque no puede existir sin el judaísmo. Significa esto entonces que el judaísmo también no tiene base
dónde está parado, sino que está fundado sobre tradiciones de hombre. Es que eso depende a qué usted llame tradición de hombre. Eso depende. Es que, mire, escúcheme bien. El judaísmo está basado en interpretación y en lectura de los rabinos. Es que eso no se puede negar. Excelente, ¿Quién excelente. quién puede negar eso? Al igual que el cristianismo, está basado sobre interpretación. En este caso, el cristianismo actual que tenemos, el tradicional, está basado sobre la teología y las homilias de los padres apostólicos, tradiciones. Entonces, si el judaísmo está basado sobre las interpretaciones rabínicas y sobre sus homilias, cae en el mismo asiento que el cristianismo. Están basados los dos sobre tradiciones. Las tradiciones. A donde queremos llegar, o a donde yo quiero llevar al público, no es a que entienda que el cristianismo es superior al judaísmo, ni el judaísmo es superior al cristianismo. A donde yo quiero llevar al público es que en el mismo sentido en el que Dios está en desacuerdo con el cristianismo, está en desacuerdo con el judaísmo, porque ninguna de las dos religiones Dios la fundó como tal. Entonces, si el judaísmo es el papá del cristianismo, lamentablemente el papá del cristianismo está huérfano, porque el judaísmo no tiene un papá. El judaísmo está huérfano. El padre del judaísmo son las tradiciones. Tenemos problema entonces. Si le queremos atribuir al judaísmo que las tradiciones son las que deben regular el judaísmo como tal. Ciertamente el judaísmo es el papá del cristianismo, pero ciertamente es que el judaísmo es una religión huérfana, no tiene padre como tal. Bueno, esto está que arde y pica. Maestro, adelante con sus 5 minutos de respuesta. Bien. El cristianismo, por así decirlo, señores, por favor, no entiendan que yo estoy desdeñando el cristianismo. Ese no es mi propósito. El Rambán dice, Maimónides, en su Mishneh Torah, en la sección Hilhot Melahim, dice el Rambán, no lo digo yo, lo dice Rambán en su Mishneh Torah, dice claramente. El cristianismo y el judaísmo son dos creencias que Hashem las ha permitido en el mundo para que el mundo entienda que hay un solo Dios y para prepararlo para la venida del Mashiach. No voy a entrar sobre cuál Mashiach, ¿entiendes? No voy a entrar en eso, ¿entiendes? Porque eso aquí está definido. Los que sostienen la creencia de Jesús, ok, y lo que no, ok, también, ¿entiendes? Entonces, la evolución histórica del judaísmo es una evolución como cualquier otra. Son repensaciones, son relecturas. ¿Entiende? Antes de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, no, o sea, el judaísmo sin el templo prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque la religión judía funciona con el templo. Al templo ser destruido, eso representó un desacalabro, o sea, casi la destrucción total de la fe judía. Es como que al cristianismo le quitan el Vaticano. Están conectados con los sacerdotes, con los papas que están ahí, ¿me entiendes? Si le quitan el Vaticano al cristianismo, ¿dónde se queda la gente? No le queda nada, ¿entiendes? Entonces ahí tenemos las catedrales, ahí tenemos todo. Entonces, aunque muchos no quieran aceptarlo, desafortunadamente, el cristianismo es hijo de las relecturas de los rabinos de nosotros. En el libro de Deuteronomio, en la Parashá Shoftim, dice claramente, cuando tú no entiendas entre una ley y otra, ve a los sabios de la época, en los sabios de aquella época,
en el lugar donde se invoca mi nombre. ¿Cuál es el lugar? Es ese? El templo donde estaba el Sanedrín. ¿Entiende? Ahí se basan los rabinos para justificar la evolución histórica del judaísmo, todos los sabios, etcétera, a manera midrásica, de cómo la evolución de los rabinos, de los sabios, de los profetas, porque ustedes deben de entender algo. Cuando en el judaísmo decimos Torá, son los 5 libros de Moisés. Todo el resto del Tanaj, de la Biblia hebrea, de los profetas, o sea, después de Deuteronomio, todos esos libros tienen estatus, escuche bien, todos los libros del Tanaj, a excepción de los 5 libros de Moshe, todos esos libros tienen estatus rabínico. Estatus rabínico. Incluso los profetas tienen estatus rabínicos. ¿Por qué? Porque existen múltiples formas de cómo probarlo. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿quién es el papá de el rey Roboam? David. ¿Quién es el papá de David? Digo, el papá del rey Roboam era Salomón. El papá de Salomón es David. El papá de David es Yishai. El papá de Yishai es Obed. Y el papá de Obed es Boaz. Su esposa, Ruth, la moabita. Si bien ustedes entienden que no hay diferencia, hay conversiones antes de Jesús. Hay entrada al judaísmo antes de Jesús. Porque la gente piensa que a los gentiles, al pueblo de Israel, lo trajeron Jesús y Pablo. Y no lo trajeron Jesús y Pablo. El judaísmo, antes del -2, el -1 y el +1, aceptaban, todas las sinagogas aceptaban la entrada de gentiles. ¿Entienden la idea? El trabajo de Pablo fue otro. ¿Cómo justificarlos legalmente en la sinagoga? Bien, entonces, Deuteronomio 23:4 dice, no entrará en la congregación del Eterno ningún moabita. ¿Qué quiere decir ningún moabita? Ningún moabita. Cuando los rabinos ven que Ruth se casa con Boaz, tiene a Obed, y de Obed está Yishai, y luego David, y luego Salomón, entonces dicen los rabinos, ven acá, ¿qué vamos a hacer con el versículo de Deuteronomio que dice que no entrará ningún moabita? Sin embargo, Ruth entra. ¿Qué hacemos? Ah, ese versículo se refiere a los hombres y no a las mujeres. Sin embargo, el texto es tajante cuando dice ningún moabita entrará. Ninguno. Sin embargo, cuando los rabinos, los sabios, los profetas de Israel lo analizan, dicen no, solo se refiere a las mujeres. El cristianismo, para justificar la mesianización de Jesús y todos los alcances que tiene a partir del siglo I, tiene que basarse obligatoriamente en la tradición rabínica de la interpretación de Deuteronomio 23:4. Obligado, tiene que aguantarse de eso. Si no acepta esa interpretación, entonces David es falso, Salomón es falso, y toda la descendencia que viene después de David, todos son falsos. Todos son falsos, incluyendo a Jesús, porque el evangelio de Mateo y el de Lucas sostienen la genealogía de Jesús como hijo de David. Entonces, si eliminamos la tradición judía, entonces quiere decir que Jesús está descalificado. Entonces, ¿qué sucede? Decidan ustedes, o creen en la tradición de los rabinos o no creen. Si no creen, entonces eliminen a Jesús. Si creen, entonces tienen que dejar a Jesús debajo de la tradición judía. Decídanlo ustedes. Yo no puedo decidir. Decídanlo ustedes. Yo no quiero convencerlo a ustedes de nada. Yo no soy anticristiano. ¿Entiende? A mí se me acercó un cristiano descarriado y me dice, varón, estoy fuera del evangelio ahora. ¿Y por qué, varón? Le pregunto. Me dice, me bebió una cervecita ahí, ya usted sabe, y estoy fuera del evangelio. Digo yo, ¿cómo fue, varón? Que usted dejó a Dios porque se bebió una cerveza. Usted dejó la iglesia porque bebió una cerveza. Sí, varón, estoy fuera ahora mismo. Digo yo me bebo 2 y sigo yendo a
la iglesia. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted dejó de... ¿Usted bebe refresco? Bueno, sí, yo me tiro uno de desayuno, digo yo. Pues eso le hace más daño que la cerveza. Yo me bebo, óigame bien, 4 cervezas y no un refresco. El refresco no tiene ningún beneficio. Váyase para su iglesia. Y hoy en día ese varón es copastor de la iglesia de él y maestro de escuela bíblica. ¿Estoy yo destruyendo el cristianismo? No. A mí hay gente que me ha llamado, me dice, varón, yo quiero estudiar la Torá. Y le hago la pregunta, ¿cómo así que usted quiere estudiar la Torá? Sí, sí, yo quiero estudiar la Torá, pero yo creo en Yeshua. Entonces le digo yo, bueno, ¿usted quiere estudiar la Torá? Sí, pero yo creo en Yeshua. Digo, le llamo un pastor mesiánico, amigo mío, fulano, mire, recíbame esta persona que quiere estudiar. Sí, sí, recíbalo ahí. Ahí está congregándose. Yo no le dije, oye, Jesús es una porquería, un disparate, el cristianismo es una bodazará, una mentira, ven para el judaísmo. Yo no ando salvando gente, lo siento. Yo no salvo gente, yo no soy Dios para salvar almas. Bye bye. Maestro, hay algo que usted debió completar una información. Gracias le doy al maestro Polanco que está ahí presente, un hombre que es bastante ocupado y está aquí compartiendo con nosotros. Sí, qué bueno, yo me alegro también. Envió una información por el grupo que yo la iba a recalcar acá, y es que en Deuteronomio capítulo 23, verso 3, dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de su descendiente hasta la 10ª generación. El día que Noemí está regresando, se están cumpliendo las 10 generaciones. Eso es una interpretación, eso es una interpretación, eso hay que analizarlo a veces, ¿verdad? Ok. Lo que más tenemos es tiempo para analizarlo. Por lo tanto, sin la interpretación o sin la tradición rabínica, no se necesitaría entender eso. Y vuelvo, ya para cerrar el tema, ya el tiempo avanza, vuelvo y repito, Jesús siguió la tradición, pero hay que ver cuáles tradiciones él siguió. Porque si decimos que siguió la tradición judía, tenemos un problema. Él no siguió toda la tradición judía. Es que Fabián, Jesús tiene, como judío que es, tiene, vamos a decir, la potestad, por así decirlo, está habilitado. No tiene que creer lo que yo le diga, ¿eh? No. Sí, yo le escucho, claro. No tiene que creer lo que yo digo. Jesús, al ser judío, está habilitado para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque Jesús está dentro del conglomerado. Por ejemplo, Jesús dijo, Padre nuestro. ¿Por qué no dijo Padre mío? No dijo Padre nuestro. Cuando dice nuestro, ¿a quién se refiere? Al conglomerado del pueblo de Israel. ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos, el reino de Dios está dentro de vosotros? Y no dijo dentro de mí o dentro de mi grupo. Siempre inclinó, siempre se identificó con el grupo. ¿Por qué dijo Shema Israel? Porque está siguiendo la tradición judía de alguna manera. ¿Por qué dijo la salvación viene de los judíos? Porque está dentro del conglomerado. Jesús no está formando ninguna religión nueva. Lo siento. No le está formando. Totalmente. Entonces, ¿por qué Jesús dice todo eso? ¿Por qué siempre habla de nosotros? Porque al estar dentro del pueblo judío, puede criticarlo. Ahora, esto no es un boche, pero si usted no está dentro, desafortunadamente, usted no puede criticarlo. No, maestro, ese pensamiento es subjetivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy con usted y estoy en este grupo, yo no puedo hablar de mí. Yo no puedo decir Padre mío. Padre nuestro tengo que decir, porque estoy entre ustedes. Y aquí en este grupo hay gente de diferentes nacionalidades. Entonces, cuando Jesús estaba con los 12 discípulos, decía Padre nuestro no por un asunto religioso, o que estaba de acuerdo con todo lo que tiene que ver tradición. Siempre vamos a caer en este punto. Hay que ver cuál es la tradición que él seguía. Y mayormente
las tradiciones que se practican en el judaísmo actual que tenemos iniciaron en el siglo XI. No correspondían al siglo I. A mí no me, óigame, a mí Hay no que me ver- interesa, a mí no me hay que ver qué interesa. tradiciones él seguía. Sí, sí, pero